Redacción de Vanguardia. Ignacio Carvajal, periodista del diario digital Blog Expediente. Y como moderadora se encuentra Emilio Ruiz Parra, a quien le dejo el uso del micrófono. Hola, hola. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Quiero agradecer la invitación de la Universidad de Guadalajara a este 13º Encuentro Internacional de Periodistas y por hospedar esta mesa que para nosotros es de suma importancia y de suma urgencia. A mí me gustaría preguntar si aquí alguien en el público quisiera ser periodista. Wow. ¿Alguien que ya sea periodista? Muy bien. Bueno, pues pareciera algo contraintuitivo, ¿no? Decir que desde el 2000 para acá van más de 100 periodistas asesinados. O sea, hacer periodismo ahora en este país es un oficio de alto riesgo, y cómo la gente sigue queriendo hacer periodismo, ¿no? O sea, el periodismo es también una vocación, es una manera de vivir la vida, de ser en la vida, de estar en la vida. Por eso creo que esta mesa es muy importante, porque creo que nos puede enseñar a todos cómo cuidarnos mejor para ser periodistas, para hacer un periodismo profesional, un periodismo independiente, pero que eso no nos cueste la vida, ¿no? Por eso estoy muy honrado de moderar esta mesa con 3 personas a quienes yo admiro mucho. De mi izquierda a Balbina Flores. Me voy a permitir leerles 2 parrafitos sobre Balbina Flores. Balbina es representante de Reporteros Sin Fronteras en México desde 2001, es periodista especializada en temas de derechos humanos y libertad de expresión, ha colaborado en diversos medios de comunicación y se desempeñó como relatora para la libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Balbina es fundadora de la Casa de los Derechos de los Periodistas, se desempeñó como colaboradora del suplemento sobre seguridad pública y derechos humanos de La Jornada, fue becaria del Programa Internacional de Derechos Humanos en casos de desapariciones forzadas en Colombia y consejera del Centro de Periodismo y Ética Pública. A su lado izquierdo está Kowanin Silva Maínez. Kowanin ahorita es la jefa de redacción del diario Vanguardia en Saltillo, es la editora del semanario Coahuila y es fotógrafa. Su liderazgo en redacción fue fundamental en la época más dura del narcotráfico en Coahuila en el 2010. Entre su labor periodística destaca la investigación titulada Los Millonarios, la historia de un grupo de ejidatarios a quienes una minera canadiense de plata les debe una fortuna. El semanario que dirige ha ganado su trabajo de largo aliento y narrativa más de 5 premios nacionales de periodismo. Ella obtuvo el Premio Cultural Armando Fuentes Aguirre y el Premio Estatal de Periodismo. Es finalista del programa de innovación en periodismo de la World Association of Newspapers and Publishers con un proyecto de realidad virtual. Además ha colaborado en Univisión, Reporte Índigo, El Universal y Tinta Negra. Y a su izquierda está mi compañero, colega, amigo Ignacio Carvajal, periodista en el estado de Veracruz desde hace 10 años, tiene 33 de edad, egresado de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Veracruzana y es originario de Veracruz. Ha trabajado para diversos medios locales del puerto, colaborador en la agencia FP, reportero del diario digital Blog Expediente, becario de la Fundación Gabriel García Márquez, nada menos, y ha tomado diversos cursos con las periodistas de a pie. Es jefe de información en El Liberal del Sur, un periódico de Coatzacoalcos, en donde se ocupa de temas relacionados con transparencia y rendición de cuentas. Bueno, ahorita vamos a abrir la mesa. Yo nada más quisiera decir antes que yo los admiro a ellos, a Balbina, porque pues yo creo que es la mayor
experta en temas de libertad de expresión en México, y no solo es una experta que está dando la batalla. Carvajal son periodistas que han hecho su trabajo periodístico en los lugares más difíciles del país, ¿no? Coahuila, como ustedes saben, hace poco se emitieron 2 informes de cómo en Coahuila el penal estaba controlado por los Zetas, ¿no? Veracruz, pues es el lugar más peligroso para hacer periodismo en este país y quizá en el mundo, ¿no? Más, además de Siria, que pues hay un estado de guerra. Entonces, hacer periodismo ahí requiere un gran compromiso con el oficio, una gran convicción, y ellos lo tienen. Como saben ustedes, bueno, más bien me gustaría preguntar, ¿a alguno de ustedes les suena el nombre de Javier Valdés? ¿Sí? ¿A quién? Qué bueno. Como ustedes saben, pues el 15 de mayo asesinaron a Javier Valdés, ¿no? Y pues con él parecía romperse la cadena por el eslabón más fuerte, porque podíamos pensar, bueno, si Javier Valdés, que es el más talentoso, el más famoso, el que tiene premios internacionales, reconocido en el mundo, ¿no? Si lo matan a él, pues entonces cualquiera está en riesgo, en peligro. Y a partir del asesinato de Javier Valdés se han hecho muchos esfuerzos por volver a garantizar la seguridad de los periodistas, que han venido desde los propios periodistas, ¿no? Coguanin e Ignacio Carvajal, además de ser periodistas muy comprometidos y muy valientes, son también excelentes escritores de periodismo narrativo. Ellos colaboraron muy recientemente en un libro del que les trajimos un obsequio a cada uno de ustedes. Hay un ejemplar que se llama Romper el Silencio, y a mí, nada más para abrir este diálogo, me gustaría primero leer un fragmento de cada uno de los textos de ellos. Primero empezar por el de Coguanin. Me voy a tomar, si me permiten, unos 5 minutos para leerles cómo empieza este texto de Coguanin, y después le voy a dar la palabra para que nos cuente un poquito más de lo que es Coahuila. Se llama ¿Cómo aprendimos a callarnos? Y empieza esto con letras mayúsculas, con una horrible ortografía. Dice: ya sabemos dónde vives, pinche gorda, te vamos a descuartizar y a tirar encuerada en pedacitos afuera del Marbella, como le hicimos con Valentín. Fechado 8 de enero de 2010. Ese día amaneció nevado. Una llamada me despertó en la madrugada con la noticia de que habían matado a Valentín Valdés, un ducho reportero y excompañero en la universidad, que trabajaba para el periódico de La Competencia. Ya no pude dormir. Más tarde descongelé el vidrio de mi carro y conduje hacia mi oficina. Además de nieve, vi en los kioscos algunos titulares en los diarios. Ejecutan a reportero de Saltillo, leí en uno. Valentín había sido dejado en la puerta del motel Marbella. Su cadáver presentaba señales de haber sido torturado. Dejaron un mensaje que nunca se revelaría. Una semana antes, el ejército había detenido en ese motel a un operador del cártel del Golfo. Aunque todos los medios habíamos cubierto la noticia, Valentín había investigado más que cualquiera. En aquellos años, la guerra de cárteles que se había desatado en la ciudad nos hizo ver algo más que muertos. Reporteros desleales que cambiaron sus autos desvencijados por camionetas 4x4. Reporteros que portaban radios de más de 100,000 pesos y que rastreaban la frecuencia de la policía y de los narcos. Reporteros que en cada cobertura incómoda para el cártel al que servían, les quitaban a los fotógrafos la memoria de sus cámaras, copiaban el material y les advertían: si sale algo ya sé quién fue, cabrones. No eran infiltrados, eran reporteros traidores que se habían vendido al cártel y ordenaban qué sí y qué no publicar. Estaban adentro de nuestras redacciones, tenían nuestros teléfonos, nuestras direcciones. Estábamos rodeados.
Los periódicos tenían miedo de echarlos y solo nos restaba torearlos. Es muy probable que a Valentín lo hayan entregado esos traidores, porque Valentín no era como ellos. Valentín era el chico nerd de la clase, el presidente de la sociedad de alumnos de la escuela, el hijo noble y responsable que mantenía a sus padres, el reportero honesto. Nunca fuimos amigos, pero nos respetábamos. La última vez que lo vi fue aquel día que cubrimos el operativo en el Hotel Marbella. Después solo me quedó la imagen de él, encobijado, irreconocible. Seguía yo, decía el mail que me llegó esa tarde. Otra vez en mayúsculas y con una ortografía muy fea. Ya sabemos dónde vives, pinche gorda. Te vamos a descuartizar y a tirar encuerada en pedacitos afuera del Marbella, como le hicimos con Valentín. Si no te regresas a tu rancho, te va a cargar la chingada. Te tenemos ubicada, a ti y a tu amiga lesbiana con la que vives en el centro. Comandante Mateo, Z. Con este pequeño preámbulo me gustaría pedirle a Coguarín Silva que nos contara un poco lo que ha sido hacer periodismo en Coahuila, en Saltillo, en estas condiciones. Hola a todos, gracias. Bueno, sí. Te doy este. Bueno, sí. Hola a todos, gracias Emiliano por la invitación y por la invitación a Brigada para Leer en Libertad de publicar este texto y de poder externar a lo mejor toda una serie de episodios que vivimos y poderlos plasmar en el libro. Fue un ejercicio realmente de catarsis, ¿no? Y de reflexión. ¿Cómo estábamos en ese entonces? Sí quiero aclarar que ahorita la situación en Coahuila de cierta manera está en una sospechosa calma. El episodio que narra Emiliano es del 2010 y bueno, era una época en la que la redacción estaba secuestrada y hacer periodismo era imposible. Lo intentamos y lo intentamos mucho y de eso les quiero hablar. Realmente, bueno, llegaban llamadas al periódico donde no podíamos decir una sola palabra del grupo de los Zetas. Esa era la orden. Y decías, ¿cómo un chavito sicario me va a decir a mí la línea editorial del periódico, no? Pues así estábamos. Y no nos resignamos y entonces un día dijimos, bueno, pues entonces todo el mundo está publicando. La ciudadanía nos decía, son unos cobardes. Estaban pasando muchas cosas afuera. Estaba el penal secuestrado de Piedras Negras. Sabíamos que había habido una masacre. Sabíamos de secuestros. Sabíamos muchas cosas y no podíamos decir nada. Y entonces un día, en una junta de redacción al interior, dijimos, bueno, pero ¿por qué? O sea, ya basta, ¿no? Vamos a publicar, acaban de detener a un líder en un hotel cercano al periódico y entonces dijimos, bueno, ya vamos a publicarlo, esto es importante, es una nota de cierta manera que no tiene riesgo, es importante que la gente lo sepa. Y entonces dijimos, vamos a publicarla mañana, ¿no? Era un extracto pequeño, ¿no? Que traía información de que capturaban a uno de los líderes. Y entonces, al día siguiente, ese día que se publica en portada, en la parte inferior, minimizado según nosotros, libre de riesgo, sin firmar, después de una discusión interna en la redacción, esa mañana secuestran a uno de nuestros editores, ¿no? El comandante Guacho de los Zetas nos marca y nos dice, tengo a fulano de tal, voy a omitir el nombre, y era uno de nuestros principales editores y amigos, y entonces nos dice, se los advertí, les dije que no podía salir una sola palabra, lo voy a matar. Entonces era entrar en negociación. Ya entendimos, ¿qué le dices a esa persona en ese momento? Ya entendimos, nos vamos a callar.
pero déjelo en paz, o sea, déjelo libre, vamos por él, donde está. Y esa era la situación. Gracias a Dios pudimos llegar a un acuerdo con el señor Guacho. Ahorita me da risa, pero yo creo ya pasaron muchos años. Era impresionante y surrealista cómo podíamos estar discutiendo la línea editorial con un comandante de los Zetas, ¿no? Y entonces nuestro compañero salió finalmente y nosotros guardamos silencio. Y así cada vez que lo intentábamos, la situación escalaba un poco más. Nos aventaron una granada al periódico, una madrugada donde estaban todos los editores y periodistas que estaban en el cierre. Eran 11:30 de la noche aproximadamente. La granada solo alcanzó a tocar la esquina del periódico y no al interior. Esa noche hablamos a todas las autoridades posibles. Inclusive el dueño del diario llamó al gobernador, llamó al alcalde, llamamos a todas las corporaciones policíacas. 2 horas y nadie llegó. Entonces aprendimos a callarnos. Y así fueron sucediendo más cosas. Otra de las ocasiones en las que denunciamos como la ruta del huachicol en Coahuila, incluso cuáles eran los puntos de venta. Secuestraron a uno de nuestros reporteros, le dieron una lección, el cártel, así lo llamaban ellos, porque hasta lecciones nos empezaron a dar, ¿no? Y había que ir por él, lo dejaron abandonado en un pueblo de Zacatecas. Había que ir por él, y entonces el apoyo que obtuvimos de las autoridades en ese momento fue casi que ustedes van por él y yo les pongo hombres armados, ¿no? Entonces nos dejaban solos. Era como poco a poco iban avanzando las cosas y darnos cuenta que la seguridad dependía de nosotros. Ese era el mayor aprendizaje, de nosotros y de los lazos de confianza que pudiéramos tender entre nuestros colegas. Yo creo que eso fue como la enseñanza más importante de aquellos años. Teníamos un consejo cerrado en la redacción de 3 personas de mucha confianza, que éramos los encargados de tomar las decisiones, que sí, que no se publicaba, y quién estaba en riesgo, si esa información ponía en riesgo a alguien, etcétera. Entonces esa fue la manera como pudimos ir sobrellevando las cosas, pero siempre nos sentimos solos. Y yo, ¿para qué les cuento todo esto? Yo sé que la violencia hacia los periodistas se desplazó fuertemente al sur y a Veracruz, que ahorita nosotros estamos en un estado de aparente calma, pero este tipo de historias quizá pueden servir para los futuros periodistas como ustedes, o como Nacho, que está ahorita viviendo justo en este momento una situación de este tipo, ¿no? Es un resumen, no sé si eso querías, Emiliano. No, sí, muy bien, y ahorita seguimos con el diálogo. A mí me gustaría preguntarle a Balbina, que tiene mucha experiencia de observar, de seguir y de acompañar estos casos. ¿Qué lecciones ves, Balbina, de esta experiencia en Coahuila? Bueno, muchas gracias a la universidad por invitarnos a estar con ustedes. Yo creo que lo que plantea Kokwani es interesante, porque aparecen de entrada varios elementos que hay que considerar en los temas de seguridad. En primero, hay que identificar que vivían
o siguen viviendo, porque hay que decir que las condiciones de riesgo en las que están en el caso de Coahuila no han desaparecido, se han modificado. Y esa es una primera primicia que hay que tener muy clara. Un periodista o un medio debe tener muy claro, debe entender su entorno, su movilidad, debe tener capacidad de mirar cómo se ha estado modificando. A veces puede ser un cambio inesperado, a veces puede ser un cambio radical, o sea, de un día para otro. Entonces, esta es una de las primeras premisas que nosotros planteamos como una estrategia de seguridad. Identificar las condiciones de riesgo, identificar, en el testimonio que ella da, aparece clarísimo que no solo había un contexto de riesgo, había amenazas directas y había un tercer elemento que era el control de la información. Y había un cuarto elemento, los grupos, en este caso los Zetas, no solo en Coahuila, sino en otras entidades del país, habían tomado el control de la información editorial del medio. Y el medio, de alguna manera, entre defendiéndose y entre tratando de evadir eso, había también permitido que eso ocurriera. Entonces hay varios elementos interesantes ahí. Otro caso que aparece ahí es la actuación de la autoridad. ¿Cómo actúa la autoridad? La autoridad delega en ellos una responsabilidad que no les corresponde. La responsabilidad de la autoridad era establecer un plano, una estrategia del rescate de esa persona. Una estrategia y que hay que analizar muy bien es las y los periodistas no podemos asumir la responsabilidad que tiene la autoridad, ¿sí? Yo sé que las condiciones en las que viven diferentes entidades son terribles y que digamos, la necesidad, la urgencia de rescatar a alguien lo puede llevar a uno a hacer lo que hizo Kobani y su equipo, ¿no? Pero eso no es lo recomendable. O sea, la autoridad, una, no puede delegar la responsabilidad en las y los periodistas, y dos, a los periodistas al medio y a la sociedad nos corresponde exigirle a la autoridad asumir su responsabilidad. Esa tiene que ser otra, y para eso obviamente hay que establecer una serie de estrategias locales, es decir, redes de apoyo, como ella también ya lo mencionaba. Ese es otro elemento interesante que ella menciona, el tema de sus redes propias locales. Pero también hay que ver que las redes locales se pueden agotar o se pueden poner en riesgo. Entonces, yo siempre digo, hay que hacer que la autoridad asuma su responsabilidad. Hay que hacer una denuncia en la autoridad, no porque yo esté convencida que la autoridad va a investigar, sino porque yo creo que la autoridad la tenemos que obligar a que asuma la responsabilidad, y esa sería una estrategia. Entonces, son los elementos que veo ahora en lo que ha mencionado Kobani. Leí todo su texto y aparecen muchos otros que me parecen interesantes, pero seguramente Nacho va a mencionar algunos otros. Muchas gracias, Balbina. Ignacio Carvajal, que es periodista en el sur de Veracruz, tiene un texto en el libro que ustedes van a ver muy pronto, que es muy impresionante. Empieza con una escena donde a él prácticamente lo retienen, lo secuestran y le dicen: para ti hay 15,000 pesos mensuales, ¿no? Y él se niega a recibirlos, él se niega a entrar en la nómina del grupo criminal que estaba controlando la ciudad en la que vivía, Veracruz, ¿no? Y a partir de ahí, pues es un relato de lo que es y de lo que ha sido ser periodista en Veracruz. Me voy a permitir leer una paginita para ubicarlo y pedirle su intervención. Este apartado se llama Amigos en el Aire. Le decían el Pollo H. Se llamaba Juan Francisco Alvarado Martagón y trabajaba para los Zetas en Acayucan. Acayucan es el sur de Veracruz. La Marina lo detuvo en febrero de 2012 y lo llevó al rancho La Sota de Oro, donde exhumaron 14 cuerpos. Hombres y mujeres reportados como desaparecidos fueron encontrados hechos puré y con los huesos descalcificados.
Se trataba de uno de los primeros hallazgos de fosas clandestinas en el sureste mexicano, lo que atrajo la atención de los periodistas. Viajamos 300 kilómetros desde el Puerto Jarocho para conocer el rancho y presenciar las fosas. La Marina no dejaba pasar. Durante varias horas esperamos pacientes la partida de las autoridades y las camionetas del forense para poder meternos al rancho. Un marino que notó nuestra persistencia le dijo a Félix Márquez y a mí: las fosas no están allá donde se están dirigiendo tus compañeros. Ve a lo alto de los árboles, ahí está señalando, dijo antes de marcharse. En la copa de unos mangos, los opilotes aguardaban para saltar sobre los restos de carroña que aún yacían en los agujeros. Ahí encontramos las huellas de la muerte, la brutalidad y la impunidad que ocupó las primeras planas de diarios y revistas. En junio de 2012 lo volvimos a hacer, con 11 cuerpos exhumados de unas fosas en Lerdo de Tejada, ciudad ubicada a 1 hora y media de Catemaco, la tierra de los brujos. Esta vez no encontramos autoridades ni caminos, solo el inmenso mar, arena y al otro lado docenas, tal vez cientos, de hectáreas de matorrales y chaparrales en los que se supone estaban los agujeros ya liberados por las autoridades. Solos, Márquez y yo enfilamos el coche a donde esas aves merodeaban y poco a poco nos fueron guiando hasta la exhumación y el olor inmundo. En el camino de regreso reflexionamos sobre quiénes eran más miserables, las aves de rapiña por buscar su alimento o nosotros por buscar documentar lo que otros no quieren que se vea y comercializarlo. No llegamos a ninguna conclusión, solo que en el aire volaban nuestros aliados. A mí este texto de Ignacio me parece muy tremendo porque hay mucho esta confesión de decir, uy, han estado matando a nuestros colegas y yo sigo vivo, ¿no? Y a mí me parece pues muy duro que alguien se tenga que enfrentar a ese sentimiento, a esa reflexión, cuando, como bien decía Balbina, pues es el Estado quien tiene que garantizar que hagamos periodismo de manera segura. Nacho, ¿nos podrías ampliar un poquito lo que has comentado de tu texto y lo que es ser reportero en un lugar como Veracruz, en donde pues ya se fue Fidel Herrera, ya se fue Javier Duarte y pues siguen muriendo periodistas? Buenos días, muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias compañeros de la Universidad de Guadalajara por esta invitación. Yo quise que leyeras ese fragmento sobre la fosa porque en esas fechas, me parece que era 2010, 2009, algo así, pues no sabíamos la realidad todavía de lo que eran las fosas clandestinas, ¿no? En el estado de Veracruz nunca nos llegamos a imaginar lo que era, ¿no? O sea, en el estado de Veracruz lo que sale mal o lo que no quieres que se vea, pues se arroja bajo un hoyo, ¿no? Yo les quiero compartir que actualmente en Veracruz hay un agujero que se llama Colinas de Santa Fe, que está ubicado a 10 minutos del cinturón urbano del Zócalo de Veracruz, ahí donde están las nieves y toda la fiesta en los portales y todo esto. A 10 minutos de ahí hay un agujero de donde han exhumado hasta el momento 310 cadáveres. 310 cadáveres de personas que ahí terminó su destino, que fueron enterradas, no fue una matanza de un solo día, o sea, lo que hemos logrado investigar es que han sido meses, años de que hubo ahí un trasiego, literalmente un trasiego de víctimas, donde la delincuencia fue apoyada por las autoridades, fue tolerada por las autoridades y se utilizaron muchos métodos para invisibilizar todo esto, ¿no? Y uno de los más brutales pues fue la repercusión hacia los compañeros periodistas, ¿no? Entonces, definitivamente, si quieren entender lo que pasa en Veracruz y lo que pasa con los periodistas, pues nos tenemos que referir a ese tipo de situaciones, ¿no? Estos agujeros, estos hoyos negros donde están arrojando a las personas y muchos de ellos hasta ahorita no han sido identificados, no sabemos qué está pasando, ¿no? Pero yo cuando escribí ese texto, cuando viví esas experiencias de andar corriendo atrás de los sopilotes, y imagínense, o sea, a qué grado tenemos que llegar en Veracruz que tenemos que andar atrás de un sopilote viendo a ver que nos diga dónde está el hoyo, ¿no? O sea, es algo realmente, pues, muy canijo, ¿no? Tratar de hacer nuestro trabajo bajo esas condiciones, ¿no? Porque la autoridad lo primero que hace es decirte, no, pues no vas para allá y no pasas y no puedes ver el momento en que están haciendo los trabajos, ¿no? Y finalmente, pues a lo mejor a estas alturas entendemos que sería algo muy poco morboso, ¿no? Pero pues esos esfuerzos que hicimos de documentar esos hoyos, o sea,
pues hasta ahora yo creo que nos hacen entender realmente lo que se estaba gestando, porque vemos este agujero de Colinas de Santa Fe con 310, 315 víctimas y pues no, yo la verdad no alcanzo a dimensionar, pero yo ayer comentaba que estoy seguro que esta debe ser la fosa clandestina más grande no solo de Veracruz ni de México, o sea, del continente americano, porque ni siquiera las de Guatemala o las de la dictadura argentina o Chile, no recuerdo algo así de esta magnitud, que se haya generado algo así. Ese es un poco del contexto que se estaba fraguando de toda esta grave violación sistemática de derechos humanos donde prácticamente la delincuencia y las autoridades caminaban a la par, caminaban a la par y al mismo tiempo hubo una estrategia paralela para silenciar a la prensa, para intimidarla y para hacer que trabajaran al lado de los intereses de la delincuencia. Emiliano comenta ahí este asunto de la cena, cómo empiezo comentando mi experiencia con esta gente, ¿no? O sea, me dicen te vamos a dar dinero y lo único que vas a tener que hacer, pues no vas a tener que hacer nada, ¿no? O sea, no nos preocupa que digas cosas o que nos alabes o que te calles, ¿no? O sea, la preocupación de ellos era porque yo tengo una colaboración ahí con una agencia internacional donde los hechos, pues, de mayor repercusión en el Estado, o sea, porque eran cosas brutales, pues, les gustaba a ellos comercializarlos, ¿no? O sea, comprarlos, o sea, porque eran noticias muy fuertes para ellos, ¿no? Entonces a este grupo no le interesó, no querían ver eso, ¿no? Y entonces me decían, a ver, pues no vas a hacer nada, simplemente olvídate de Veracruz, o sea, ve y escribe de lo que quieras, ¿no? O sea, de otros lugares de Veracruz y Boca del Río no vas a escribir nada, ¿no? Entonces, pues yo lo que le dije al señor pues, porque había tenido amenazas previas, ¿no? De esta gente, o sea, así como que lo primero que llega y me dice así como que, oye, me disculpo porque te amenazamos y te dijimos que te íbamos a hacer pedacitos el otro día, ¿no? Así como que, no, pues, qué chido, ¿no? Pero mira, pues queremos que estés acá con nosotros y que nos apoyes, que ahí está la lana, ¿no? Entonces, pues, alguien alguna vez me dijo, sí, fue don Jesús Blancornelas alguna vez que me contestó un correo, porque era de esas personas que te contestaba los correos aunque no te conociera, o sea, no sé, o sea, nunca llegué a entender, pero de verdad contestaba los correos don Jesús Blancornelas y me dijo que la maldición de un periodista, pues, en realidad era agarrarle dinero a la delincuencia, ¿no? Entonces siempre se me quedó eso en la cabeza y yo le dije, ¿sabe qué? Si usted quiere que yo me haga, tonto, pues con la información de Veracruz, pues está bien, yo no sé nada de Veracruz y no escribo nada, ¿no? Pero ahora sí que el dinero ahí, muchas gracias, se lo agradezco y qué bueno que vino aquí a hablar usted conmigo de frente, porque pasa, o sea, y me recuerda lo que dice Cobán y los compañeros traidores, ¿no? O sea, pasa que hay compañeros que van y cobran por ti y de repente tú estás ahí sin hacer nada porque te da miedo o porque no lo vas a hacer, ¿no? Y entonces, no, pues aquel y aquel y aquel les tengo que dar, entonces pues cobran a tus espaldas y de repente pues ellos creen que tú estás trabajando para ellos, ¿no? Si haces algo fuera de la línea, pues van y te jalan, ¿no? O sea, son casos que también se han dado, o sea, también tenemos todas esas situaciones. Entonces yo creo que, pues, sinceramente a mí fue lo que me valió, yo me hice tonto, así como decían ellos, ¿no? Y pues me olvidé de la violencia cruda y todas esas desapariciones que se estaban dando en el estado de Veracruz. Si me preguntan a mí acerca de las estrategias o las condiciones por las cuales ocurrieron todas estas cosas y por las cuales hubo muchos compañeros que fueron asesinados, yo las tengo definidas, identificadas en dos ejes. Una es las condiciones salariales de los compañeros, de los compañeros que cubren este tipo de información. Por lo regular son gente que no estudió una carrera, son gente que no tiene una base fundamentada de lo que es la ética de cubrir este tipo de información, ¿no? Entonces, de repente ves a gente que trabajó en la Cruz Roja, que eran repartidores de una farmacia, que era cualquier persona que un día dijo, yo quiero ser periodista y voy y pido una chamba, ¿no? Y pues los dueños de los periódicos allá en Veracruz agarran y le dan trabajo a cualquiera que quiera y pues le dan una credencial y una cámara y una moto y vete allá a ver qué traes, ¿no? Entonces, pues toda esta gente que está haciendo ese tipo de trabajo, pues está muy cerca de ese tipo de información, pues en cualquier momento se va a topar con esta gente, ¿no? Esta gente que a veces no quiere que salgan las cosas, pero a veces quieren que salgan con ciertos matices, ¿no? O quitarles o agregarles ciertas cosas, ¿no? Porque allá muchas veces los asesinatos más brutales pues les ponían, ¿no? Que habían sido asaltos o habían sido suicidios o que se habían caído de una silla, ¿no? O sea, en el penal de Allende, allá en el penal de Veracruz, de repente hubo como 30 muertos en un año y la mayoría eran suicidios, ¿no?
se caían de las literas o cosas así les ponían, o sea, unas situaciones muy ridículas, ¿no? Pero, o sea, esa es una, ¿no? Las condiciones de las empresas que, pues, no tienen rigor al momento de contratar gente y no lo tienen y no lo quieren porque pues le van a pagar 1,500 pesos a la quincena, ¿no? Le van a pagar 900 pesos. O en el peor de los casos le van a dar una charola, le van a decir, a ver, ven, ten tu credencial y allá ven, tú cóbrate, ya como tú quieras, tú pon tus tarifas y a mí nada más tráeme la información y las fotos, ¿no? O sea, eso es allá, es así. Y otra cuestión que tiene que ver para que sigan estas condiciones es que no tenemos, por ejemplo, nosotros una legislación o no hay la práctica, por ejemplo, de las prestaciones básicas, ¿no? O sea, ustedes van a un periódico allá, cualquiera que pueden ir, se meten, ninguno aguanta una auditoría del IMSS, o sea, no la aguanta, de verdad que vayan a ver si tienen seguro, si tienen, no lo tienen. Entonces ahorita hay una discusión allá muy interesante que ayer comentaba con Pastrana, con Mena Pastrana, acerca de que se está proponiendo de que las empresas mediáticas allá puedan acceder al dinero del gobierno, de la publicidad, siempre y cuando le den a su plantilla laboral seguro social, lo básico, o sea, lo que tienen que hacer en la ley. Entonces, pues eso hasta ahorita como para nosotros, o por lo menos yo lo veo como una esperanza de limitar y de quitar las condiciones de que vulneren a los compañeros, porque si me dices que esto pasó con Fidel y pasó con Duarte y sigue pasando con Yunes, es porque las condiciones de vulnerabilidad de los periodistas siguen igual, o sea, no tiene nada que ver que llegue un grupo, o llegue un gobierno, o llegue un cártel, o llegue el otro, o sea, la vulnerabilidad sigue siendo la misma, o sea, compañeros que no tienen formación ética, que no tienen formación profesional y que no tienen pues la mínima idea de qué van a hacer y que ganan salarios muy raquíticos y pues van a compensar su renta con lo que les den, ¿no? Y les da lo mismo cobrarle al comandante de tránsito que cobrarle al comandante Juancho o al comandante, como se llame, ¿no? De algún grupo delincuencial. No, pues es impactante y además es impactante para mí cómo en Veracruz se cierra el ciclo de impunidad, lo que nos está contando Nacho. Por ejemplo, mataron a Regina Martínez, la corresponsal de Proceso en Jalapa, y durante pues toda la etapa de investigaciones se filtró la versión de que había sido un crimen pasional, ¿no? Algunos asesinatos que cuenta Nacho en su texto, lo que la autoridad quería difundir a través de columnas y de chismes es que pues andaban en el narco los periodistas, entonces que los mataron, ¿no? O sea, como que se habían buscado su muerte. Goyo, a mí me tocó Gregorio Martínez de la Cruz, me tocó cubrir su muerte y pues que había sido un pleito con la vecina, ¿verdad? Entonces, pues por eso lo habían degollado, mutilado y metido en una fosa. Entonces, porque pareciera que es solamente los cárteles contra los periodistas, pero cuando uno ve que el gobierno cierra el ciclo, ¿no? Primero dándote una segunda muerte, una muerte civil, diciéndote tú eres culpable de tu muerte, y además evitando perseguir a los verdaderos censores, a los verdaderos asesinos, pues entonces ya no es la delincuencia organizada contra los periodistas, ya es la delincuencia organizada con el Estado contra los periodistas. A mí me gustaría, Balbina, que nos platicaras un poco cómo han visto ustedes desde Reporteros Sin Fronteras el caso Veracruz, ¿no? A la luz también de la experiencia de Nacho, cómo pues no se puede salir de ese contexto de amenaza y muerte para los periodistas. Bueno, para Reporteros Sin Fronteras, el caso Veracruz es no solo para Reporteros Sin Fronteras, sino para muchas otras organizaciones internacionales que han seguido la situación que viven las y los periodistas en Veracruz y en otras entidades, pero en particular en Veracruz, donde a la fecha hay 22 periodistas que han sido asesinados y 4 están desaparecidos, es decir, y las condiciones de inseguridad se mantienen, es decir, la llegada de un nuevo gobierno, o de un gobierno distinto al partido que venía gobernando Veracruz, no han cambiado las condiciones. O sea, ¿por qué? Porque las condiciones de inseguridad e impunidad son estructurales. Es decir, puede llegar un partido, otro partido, pero si esas estructuras no se modifican, no cambian, la situación de impunidad continúa ahí, que es lo que pasa en Veracruz ahora. O sea, llega un gobierno de un partido distinto, sin embargo las condiciones continúan
Y es por eso, porque las bases, las estructuras de impunidad, de inseguridad, de injusticia siguen ahí. Esas no fueron desmanteladas, esas se mantienen. Entonces, ese es un gran reto. En febrero de este año nosotros presentamos un informe especial sobre Veracruz, sobre la situación del periodismo, de cómo se ejerce el periodismo. E hicimos una serie de recomendaciones al gobierno de Veracruz, al gobierno de Miguel Ángel Yunes y al mecanismo de protección de Veracruz. El que nos contestó fue el mecanismo de protección de Veracruz, pero en el caso del gobierno del estado nunca dio una respuesta de cuáles eran los compromisos que asumía ante estas recomendaciones, ¿no? Igual han hecho una serie de recomendaciones los organismos internacionales, no sé si ayer o hoy estará en Veracruz el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y igual seguramente se entrevistará con varios periodistas y con las propias autoridades para saber qué ha pasado con todas estas investigaciones de periodistas. Para nosotros para Reporteros Sin Fronteras queda clarísimo que el tema de la impunidad empieza desde el momento en que se inician las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas y sobre las agresiones a periodistas. Es decir, inicia desde el primer momento en cómo se integra una investigación, en cómo no se investiga. Desde ese momento inicia la impunidad. O sea, es una impunidad que se va, digamos, consolidando, que se va consolidando a través del tiempo, porque van apareciendo muchos elementos donde no se investiga mal, no hay información sobre los avances de las investigaciones y mucho menos hay en las detenciones. En el caso que mencionaba Emiliano, sobre el caso de Gregorio Jiménez de la Cruz, un periodista de Coatzacoalcos, hay 6 detenidos, por ejemplo, en ese caso, que es uno de los que hemos seguido. Hay 6 personas que fueron detenidas casi al mes de que ocurrió el homicidio. Esas 6 personas están siendo procesadas en Coatzacoalcos, pero ninguna de ellas ha sido sentenciada. Sí, ninguna de ellas ha sido sentenciada, y en el informe especial que realizamos sobre ese caso, precisamente lo que detectamos desde un principio y se lo dijimos a la autoridad, era la situación particular de cómo se había integrado mal la investigación, de cómo habían sido detenidos las personas que ahora están siendo procesadas. Cuando no hay un fundamento claro sobre la detención o la forma como se detiene a las personas, eso puede ser un elemento de impunidad, porque, por ejemplo, no sé si uno o dos de los autores o presuntos autores materiales del homicidio de Gregorio de la Cruz, una de las cosas que argumentaron en el proceso fue que habían sido torturados, que la acusación que ellos tenían de haber sido los autores materiales del homicidio de Gregorio se había basado en la tortura. Entonces, obviamente eso pone en riesgo el tema de la detención de los responsables y obviamente va construyendo una situación de impunidad. Sabemos que posiblemente para este fin de año o para principios del año que sigue, que ya no sabemos, pudieran ser sentenciados, pero eso es algo que no ha ocurrido. El caso de Gregorio va a cumplir 3-4 años, si no me equivoco, fue en 2014, y a la fecha no hay una persona que haya sido sentenciada. O sea, sí están siendo procesados los autores, sí, al parecer los que están detenidos son los autores, pero hasta este momento no sabemos por qué razones no se les ha dictado una sentencia. Cuando el fiscal que estaba antes, cuando estaba Duarte, Luis Ángel, frente a nosotros dijo: si yo no detengo y sentencio a esas personas que mataron a Gregorio, yo renuncio a la fiscalía. Bueno, en realidad renunció muchos años después. Muchas gracias, Balbina. A mí me gustaría hacerle una pregunta a los 3 miembros del panel. En realidad, 2 preguntas que creo que pueden ser muy útiles para los futuros periodistas que están aquí con nosotros. Una de ellas es cómo cuidarse, ¿no?, a la luz de su experiencia personal de cada uno. Cómo hacer un periodismo que
sea independiente, profesional y que al mismo tiempo no implique un riesgo. Y dos, ¿qué le decimos a los que no son periodistas, pero que quieren y consideran que el periodismo es un bien de la sociedad, que es importante para la sociedad? ¿Qué pueden hacer ellos para que el periodismo no sea un riesgo de muerte y puedan ellos tener información? Kowanin, ¿podrías abrir la ronda? ¿Cómo cuidarse? Yo creo que cada vez más necesitamos profesionalizarnos o profesionalizar el oficio y documentarnos, ser lo más apegados a la verdad. En esta era mediática hay todo un furor por subir las cosas rápido, subirlas primero, subir rumores. Entonces, apegarnos a las reglas del periodismo básicas y a la verdad sobre todo, ¿no? Ser muy responsables con eso. Como otra de las cosas como cuidarse es, bueno, establecer una red personal y con organismos nacionales e internacionales, en la que si estoy haciendo una investigación delicada, no puedo estar solo, nunca estar solo, siempre estar acompañado de un editor que sepa a dónde voy a ir, con quién voy a ir. Y de repente en el oficio a veces nos aislamos, y yo creo que ese es uno de los principales errores. ¿Por qué? Porque hay veces que se nos calienta la cabeza con la información, con la verdad que traemos en las manos y en escribirla y en publicarla. Y la otra persona con la cabeza fría nos puede decir si eso es un riesgo de vida para nosotros o no lo es. Para mí eso ha sido básico y muy importante. La comunicación reportero con editor. Hay editores que no se comunican con sus reporteros. Entonces, ¿qué pasa? Si mi editor no se comunica conmigo, pues me comunico con un colega. Que siempre alguien sepa dónde estoy y qué estoy haciendo. Eso es muy importante. Otra de la segunda pregunta. ¿Qué puede hacer la sociedad para también contribuir a la defensa de la libertad de expresión, a la seguridad de los periodistas? Ok, pues yo creo que hay veces que la sociedad ve al medio y le exige la verdad, y le exige que le cuente lo que está pasando en su entorno, los asesinatos, y realmente ayudaría muchísimo si como sociedad exigimos a las autoridades velar por los periodistas, porque los periodistas son son parte esencial de una sociedad. Somos parte de la sociedad, somos un elemento importante para que la sociedad pueda crecer, para contar la realidad, para contar lo que está pasando. Entonces, no tanto la demanda hacia nosotros, sino realmente la demanda hacia las autoridades, como decía Malvina. No le estamos dando la responsabilidad que le corresponde a las autoridades, que en este caso quiero hacer como una acotación, porque las veces que hemos intentado hacer responsable a las autoridades ha sido un tema fallido. Y es importante decirlo porque en el caso de mi última amenaza, yo puse una denuncia, dije, tengo que hacer esto, tengo que sentar precedente. Y entonces me dijeron, ¿dónde quieres la cabeza de
mi esposo y de uno de mis compañeros reporteros. Y yo puse la denuncia y un año después llegó el botón de pánico a mis manos. O sea, fue todo un mecanismo que viajó a documentar y reaccionaron un año después. Y yo les decía, o sea, si yo en este momento viviera en Veracruz, ya me hubieran matado. O sea, un año después es una burla, pero hay que hacerlo y hay que evidenciarlo y hay que presionarlos y hay que insistir, y es una tarea que no debemos dejar de hacer, ¿no? Bueno, comienzo por el aspecto de lo de la sociedad. No sé, pero yo soy de la idea de que tenemos una gran deuda como periodistas con la sociedad y de eso me di cuenta cuando asesinaban a los periodistas en Veracruz, pues por lo general se convocaba marchas, a protestas y a todo esto, ¿no? Y en las protestas había 20, 18 personas, ¿no? Puro periodista. Y es curioso porque en Veracruz pues todos los grupos han sido agraviados, o sea, hay madres que buscan a los desaparecidos, hay ahorradores que han sido robados, hay campesinos a los que no les han pagado sus proyectos productivos, ¿no? Y de pronto pues a mí me causaba mucha curiosidad ver que los periodistas estábamos solos, ¿no? O sea, nosotros siempre estábamos ahí para darle voz a toda esta gente, a todos esos colectivos, y pues era muy poca la solidaridad que había o con la que hubo en los tiempos más críticos cuando estaban los asesinatos contra los periodistas, ¿no? Y si me dices qué puede hacer la sociedad para que los periodistas pues sigamos haciendo su trabajo, pues yo creo que tendría que ser preocuparse un poco más por quienes hacen periodismo, ¿no? Por los medios de comunicación que están haciendo un esfuerzo por informarles, ¿no? Porque a lo menos, no sé, o sea, matan a un periodista, allá yo recuerdo, a mí una vez me dejaron a pie porque me fui a meter a una fosa allá donde encontraron a un montón de gente muerta y entonces, pues, fue un error que tuvieron los policías ministeriales de irse a comer y dejaron abandonada la fosa, entonces yo aproveché y me metí, tomé fotos y me salí en cuestión de 5 minutos, ¿no? Entonces yo saqué eso en la prensa y pues el gobernador pegó el grito en el cielo, ¿no? Pero pues, como al mes, en ese entonces me parece que era el mundial, no sé qué diablo se disputaba a nivel internacional y iba a jugar México y en ese momento en que jugó México a mí me robaron mi coche, o sea, un coche de verdad horrible, viejo, que no le servía a nadie, pero era el vehículo que a mí me servía para trasladarme a cualquier lugar, ¿no? Entonces pues se lo robaron estos canijos y yo llamé a todo mundo y pues nadie nunca llegó, ¿no? O sea, esperaron el momento más adecuado para dejarme a pie, ¿no? Entonces yo creo que pues preocuparse, ¿no? Por lo que pasa por los periodistas y exigir rendición de cuentas a las autoridades, así como lo que dice Kowani, que hay que pues pedir, ¿no? Que las investigaciones, por ejemplo la de Goyo, que está ahí entrampada, y la mayoría de las investigaciones entrampadas, pues la sociedad no tiene que conformarse con eso, ¿no? Conformarse con que una investigación como la de Regina, pensar que era una loca que andaba buscando amor en la noche y creernos ese cuento, pues no, o sea, la sociedad tiene que demandar realmente que estas cuestiones sean aclaradas y sean llevadas a los máximos tribunales, ¿no? Y cómo cuidarse, pues creo que en eso en Veracruz, pues creo que sí hemos avanzado un poquito, parece que tenemos un poco más de solidaridad entre nosotros mismos, siempre pues recurrimos a esos medios de que si voy a cubrir algo, pues le aviso a alguien, y si voy a estar en un lugar alejado sin comunicación, pues reportar a tal hora, pues ya me vas a buscar, ¿no? Hay una cuestión allá en Veracruz que las exclusivas se murieron, o sea, la exclusiva pues puede ser, pues tener una exclusiva es así como que decir, como se te calienta la cabeza y lo quieres publicar y darlo a conocer, no, pero oye, espérate, cuando tú vas a dar a conocer una exclusiva, tiene una serie de implicaciones, ¿no? O sea, ya no es así como que el reportero triunfó y desnudó al gobierno y no, o sea, tú no sabes si estás desnudando al gobierno y atrás del gobierno están los intereses de la delincuencia. Entonces, pues, allá a mí lo que me ha servido es que yo tengo una información fuerte y yo se la comparto a otros medios, ¿no? O sea, aunque yo me haya chutado la mayor parte del riesgo, pues lo que hago es dividir el riesgo y las repercusiones, pues ya como que tienen un efecto más expansivo, entonces ya no las absorbo todas yo, ¿no? Entonces, pues ya es como que un bloque donde decir, a ver, lo están diciendo
3, 4 medios, ¿no? Y ya así como que se baja un poco el nivel de pues como que de intencionalidad o de intención que puedan tener los perpetradores de agredirte, ¿no? Entonces pues esa es una estrategia yo creo que de cuidarse. A mí me ha servido mucho y pues si en adelante les puede servir a usted, yo creo que se debe poner en práctica. Bueno, yo voy a intentar decirles, no sé cuánto tiempo tenemos, pero voy a intentar dividir un poco el tema porque sé que aquí hay muchos estudiantes, ¿no? Y que por los que levantaron la mano son pocos los que ya están ejerciendo el periodismo y la mayoría apenas va a ejercer el periodismo, ¿no? Y eso es interesante porque, primero, felicitarlos porque quieran seguir haciendo periodismo, ¿no? Porque esa es una situación que sé que en otras entidades los jóvenes ya no quieren hacer periodismo, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y una cosa que les quería decir en ese sentido de cómo cuidarse. En el caso de quienes no están ejerciendo aún el periodismo, yo creo que hay que tener muy claros el tema de la cuestión personal. O sea, hay factores internos que pueden favorecer nuestras mejores prácticas en el periodismo. Es decir, tenemos que tener hábitos personales de seguridad, ¿sí? Métodos correctos para hacer nuestro trabajo y conciencia de que nuestro trabajo como periodistas es de riesgo, ¿sí? En ese sentido tenemos que tener muy presente siempre, así como tenemos muy presentes el cómo, cuándo, dónde, por qué y dónde, tener muy presentes cómo reporteamos, cómo se difunde nuestra información, cuál es nuestro plan de seguridad en la oficina o con mi familia, conocer la legislación, cómo nos protege, identificar las amenazas y las vulnerabilidades que nos pueden poner en mayor riesgo en determinados contextos. Esas son preguntas que nos tendríamos que hacer constantemente, ¿sí? Puedo decirles que hay factores externos que no podemos controlar nosotros, pero que también hay que tenerlos presentes, y es el tema del contexto en el que nos movemos. Es decir, si las amenazas o los riesgos provienen de un alto poder económico o político, o de un grupo o de personas que tienen un alto poder y que un contexto donde hay mucha impunidad, donde hay muchos conflictos sociales, conflictos de inseguridad, problemas de narcotráfico, todas esas cosas las tenemos que tener muy presentes, en este caso para quienes todavía no están reporteando. Pero también tener muy presentes que nosotros, esto es para quienes ya estamos reporteando o quienes ya ejercen el periodismo, nosotros podemos ser peligrosos para nosotros mismos si no adoptamos medidas para mitigar el riesgo. Es decir, un poco lo que mencionaba Kouani, pues si queremos ir por la primicia de la nota, si queremos movernos solos, si queremos llegar primero que la policía, sobre todo quienes cubren nota roja, ¿no? O sea, ese es un riesgo, pero también es cierto que hay que tomar muy en cuenta el tema de el sustento de nuestra información. Eso es para ambos, quienes ejercen y quienes no están ejerciendo. O sea, nuestra información tiene que tener un sustento, tiene que tener sus fuentes muy claras. Nosotros no podríamos manejar fuentes anónimas. O sea, ese es un principio que no podemos, hacer en nuestro ejercicio periodístico. No podemos tampoco confiar demasiado en nuestras fuentes. Tenemos que tener muy claros quiénes son nuestras fuentes de información. Es más, investigar a nuestras fuentes. No porque desconfiemos de nuestras fuentes, sino porque con eso, al hacer eso, nos estamos cuidando nosotros y estamos cuidando a nuestra fuente, ¿sí? Y evitar también tener compromisos con esas fuentes. O sea, sabemos quiénes son nuestras fuentes, sobre todo en el tema de seguridad o en el tema de nota roja, sabemos perfectamente quiénes son nuestras fuentes. Yo he tenido que decirle 1000 veces a algunos colegas periodistas, aléjate de tu fuente te está poniendo en riesgo.
es más corta la comunicación con tu fuente. ¿Por qué? Porque a veces las comunicaciones con las fuentes son tan estrechas, a veces se pierde la dimensión, y no porque sea una intención nuestra, sino porque en el ir y venir de todos los días perdemos la dimensión del riesgo, y eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, yo sí les he tenido que decir, ¿sabes qué? Cierra tu WhatsApp, cierra toda comunicación con tu fuente, porque esa fuente te está poniendo en riesgo. ¿Sí? Y si tú no haces eso, tu riesgo puede ser mayor y puede ser muy grave. Entonces, ese es creo que para ambos, quienes ejercen y quienes no están ejerciendo. Algunas cuestiones que puedo sugerir en cuestiones de estrategia de seguridad es obviamente lo que ya decía Kowani, por ejemplo, el asunto de la comunicación con tu jefe de redacción, ¿sí? El apoyo editorial, el tema del apoyo legal. Por principio, hay unos principios globales que se hicieron hace como 2 años y que firmaron varios medios de comunicación en Estados Unidos, no recuerdo si hubo algunos mexicanos, pero en esos principios aparecen algo muy importante, que es el apoyo legal. Los medios de comunicación, sé que algunos tienen sus propias áreas jurídicas, ¿no? Obviamente no siempre las usan para defender al periodista, sino cuando despiden a los periodistas, por ejemplo, ¿no? Pero hay que exigir, de hecho, que estos abogados dentro de los medios sí realmente defiendan a los periodistas, ¿no? Pero obviamente hay una responsabilidad también nuestra, que es conocer nuestros derechos como personas, ¿sí? Conocer nuestros derechos como periodistas. Y eso nos puede también ayudar al hacer nuestro trabajo periodístico. Obviamente tener un equipo básico para la cobertura. Sabemos también que esta es una gran carencia en los medios de comunicación. ¿Y por qué? Pues porque las empresas no siempre te dotan de los equipos, ya no digamos de chalecos antibalas o de cascos, ni siquiera te dotan de tus equipos básicos para hacer el trabajo, ¿no? Entonces, esta es una situación que también se tiene que cambiar y que tenía que ver un poco con lo que decía Nacho, ¿no? O sea, las condiciones laborales de las y los periodistas son terribles, sí, terribles. O sea, el periodismo cada vez más se encamina a un periodismo freelance, o sea, un periodismo más independiente. Entonces hay que ver qué hacemos. Hace unas semanas supe que hubo una reunión en México de periodistas freelance que están intentando hacer como una organización de periodistas y ver todas estas necesidades. Yo lo que les puedo sugerir en este tema de las estrategias es organícense. Organícense para exigir sus derechos. Si ustedes se quieren enfrentar solos a las empresas, a los dueños de los medios, a la misma autoridad, no van a lograr mucho. Lo que van a lograr es desgastarse, lo que van a lograr es entrar a una situación muy difícil, renunciar a su trabajo y dedicarse a otra cosa, ¿no? Ahora, una cosa fundamental para quienes ya ejercen, tenemos que tener muy claro que cuando nos amenazan es verdad. Nosotros no podemos dudar de que una amenaza es o no es. Nosotros no podemos poner en duda de, es parte del oficio, no es cierto, no. Nosotros hoy, en el contexto en que vive el periodismo en México, tenemos que tener muy claro que cuando nos amenazan es cierto, ¿sí? Y eso implica que tenemos que tomar medidas de seguridad. Para empezar, tenemos que evaluar si esa amenaza es una amenaza real, ¿sí? De dónde proviene, identificar de dónde proviene, tener una red de apoyo, como ya decíamos, local, o nacional o incluso internacional, exigir a las autoridades la protección, sea la autoridad local o federal, de preferencia la federal, porque obviamente sabemos que las autoridades locales a veces están coludidas con los grupos del crimen organizado. Esa es otra parte. Y la otra, denunciar, como les decía, no es porque yo crea que van a investigar, sino porque creo que hay que hacer responsable a la autoridad de lo que nos pase. Que no vayan a decir después que nos pase algo, es que aquí nunca denunciaron. Yo siempre he dicho, hecho que no se denuncia, para la autoridad no existe, aunque lo hagan público ustedes, ¿sí? Pero como ellos no tienen una denuncia, para ellos no existe. Y por último, y algo muy importante, es blindar nuestra información, es decir, tener certeza de que la información que estamos difundiendo no puede ser una información que sea considerada como difamación o calumnia,
o que nuestra información puede estar revictimizando a alguna persona, sobre todo quienes cubrimos temas de derechos humanos, ¿sí? Donde hay muchas víctimas. Lo que decía Nacho hace rato, bueno, el tema de Veracruz, pero también de otras entidades donde hay periodistas que han cubierto, bueno, que están en constante comunicación con familiares de personas desaparecidas o de personas asesinadas, o incluso cuando hay una catástrofe, ya sea una natural, como es una explosión, como es un sismo, también hay muchos hechos donde aparecen víctimas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el tema del tratamiento de la información de víctimas, no revictimizar, no obligar a una persona que nos dé información cuando no está en condiciones de darnos esa información, etcétera, ¿no? Estas serían algunas cosas. Y una final que no se me debe pasar porque es algo que no se ha hablado aquí y no se habla mucho en los foros, que es el tema de la situación de la salud mental. Los periodistas que cubren constantemente la nota roja o notas de seguridad o constantes situaciones de homicidios pueden llegar a presentar síntomas de estrés postraumático. La constante, cobertura de violencia expone nuestra salud mental. Es un tema que no se habla, pero me parece que se tiene que hablar ya. ¿Por qué se tiene que hablar ya? Porque tenemos cuadros ya de periodistas que han tenido que dejar el periodismo por situaciones de atención de su salud, ¿sí? O en el tema sobre todo de los periodistas que han sido amenazados o que han sido, sí, sobre todo los que han sido amenazados y que ahora han sido exiliados o desplazados a otras entidades del país, están presentando cuadros de depresión muy fuerte, ¿sí? Y que es una situación terrible. O sea, yo no desearía a ningún periodista que llegara a ese extremo. Entonces, cuiden su salud mental. Si se tienen que alejar unos días, como vi que lo narró Kogwani en su texto, si se tienen que ausentar unos días de su redacción, hablen con sus jefes de información, pero es mejor que cuiden no solo su seguridad física, sino también su salud mental. Si queremos hacer buen periodismo, tenemos que cuidarnos. Si queremos seguir haciendo periodismo, tenemos también que cuidar nuestra salud mental. Es decir, ahora tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, 9 periodistas que han sido desplazados de otras entidades del país, y esos periodistas están viviendo una situación tremenda. O sea, muchos de ellos han tenido que estar en atención psiquiátrica por varios meses. Entonces, no hay que llegar a esos extremos, no es necesario. Si el hecho de también tener problemas de cuando entramos a una etapa ya de psicosis permanente no nos permite hacer un buen periodismo, ¿sí? Entonces, yo lo que les puedo sugerir como estrategia es, quienes ya ejercen el periodismo, es si la cobertura permanente de situaciones de violencia los está exponiendo a situaciones de insomnio, de ataques de pánico, de una depresión permanente, aléjense por un tiempo. También se vale decir, ahorita no puedo. Muchísimas gracias a los tres por esto. Creo que es súper valioso y súper útil la experiencia de ellos para los que hacemos periodismo y para los que harán periodismo en algunos meses o años. Quisiera decirles dos cosas. Trajimos, este es el libro en donde Kogwani y Nacho colaboran, y hay otros 20 textos de otras partes del país donde cuentan lo que es hacer periodismo en regiones difíciles para México. Uno de ellos es Jalisco, que lo hizo el compañero Darwin Franco. Traemos unos 70 ejemplares y somos más en esta aula. Me gustaría que a ver si podemos priorizar a los jóvenes, a los estudiantes que se lleven su ejemplar. Este ejemplar se puede descargar en la página de la Brigada para Leer en Libertad, está en PDF, está en EPUB, está en inglés, para que ustedes lo difundan con sus familiares en Estados Unidos, lo pueden leer en inglés. Y me gustaría finalmente hacer una ronda de comentarios, preguntas. Sí,
una sola ronda y después las tomamos y las respondemos. Sí, muchas gracias. Hola. Bueno, primero exhortarlos a que sigan haciendo su trabajo, es supremamente necesario. Para los que venimos de Colombia, sentimos que el periodismo, en cierta forma, el periodismo general, ha dado un paso atrás en el cubrimiento de corrupción, en el cubrimiento de noticias, y de pronto no hay tal arrojo como el que muestran ustedes todavía. Entonces, eso por un lado. Lo segundo es una pregunta: ¿qué herramientas tecnológicas basadas en la nube o basadas en la red profunda usan ustedes para comunicarse, para colaborar? Ejemplo como el Proton Mail de la CERN o ese tipo de herramientas que encriptan la información o que encriptan los mensajes que manejan entre ustedes. ¿Usan ese tipo de herramientas o el Document Cloud? Eso sería muy valioso para todos estos muchachos que están empezando el proceso. Eso es todo. Felicitaciones. Por allá. Sí, buenos días. Diego Ramos, profesor de periodismo del CUCIENEGA, UDG. Mi pregunta, bueno, son dos. Una para Balbina. ¿Qué papel estaría jugando en toda esta red de estrategias de seguridad en sus diferentes niveles, quizás los colectivos que se están agrupando de periodistas que están sirviendo de dinamizador profesional y autocapacitación y protección? Y estas instancias internacionales que han tenido que le han dado un seguimiento a todos estos conteos y numeralia, y también estas visitas últimamente de los relatores de la ONU. Y finalmente, ¿qué otro papel jugaría entonces la figura de la Fiscalía creada hace algunos años y que no ha tenido mucha respuesta de su parte? Y del lado de los compañeros periodistas, bueno, ante este contexto de violencia en el que se han violentado sistemáticamente sus derechos humanos, y que dentro de lo que cabe parte del periodismo es también defender los derechos humanos, posicionarse en visibilizar, en denunciar también con un trabajo de rigor periodístico. ¿Cómo han incorporado un enfoque, una perspectiva de sus derechos humanos desde su trabajo? Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Perla Blas, para la revista Zócalo. La pregunta pues sería para los tres. Ustedes mencionaron su experiencia que tuvieron del año 2010-2011, cuando se consideró el peor periodo, ¿no?, de inseguridad en el gobierno de Calderón. Bueno, ahora sabemos que 2017 ha sido el peor año, que ya superó las cifras de 2011. ¿Qué está pasando para ejercer el periodismo actualmente en sus regiones, pues con este panorama que tenemos con estas cifras? ¿Una más? Bueno, dos más. Hola, buenos días. Yo soy periodista y radico en Morelia, Michoacán, desde hace 40 años. En realidad soy de la Ciudad de México. Pero hay varias cosas que dijeron los compañeros. Nomás, en el caso de Veracruz, en Michoacán, por ejemplo, el 70% de los periodistas que ejercían en 1995 eran empíricos. O sea, hace falta estudiantes que estudien periodismo. Ya se ha cambiado este porcentaje, ya se ha invertido. No nada más es por parte del gobierno y la delincuencia que existen amenazas contra periodistas, también de políticos que no han alcanzado a llegar al poder. Michoacán es otro de los estados donde existe fuerte presión contra el periodismo y los periodistas. Un escudo para protegerse, además de lo que han dicho, es la credibilidad del periodista. Cuando se gana credibilidad, créame, hay un escudo de protección. Claro, de todos modos puede pasar algo. Decían en un libro algunos periodistas argentinos y de Colombia que no vale
la pena arriesgar la vida por una información. Esto yo creo que lo debe decidir cada periodista, informar o no informar. En Michoacán no se decían muchas cosas de lo que estaba ocurriendo. Fuimos solamente algunos periodistas que nos atrevimos, claro, con sus riesgos. Y como dijeron, cuando esto se extendió, la protección de esos periodistas disminuyó. O sea, no la protección, aumentó la protección. Y por último, otro escudo. Hacer lo posible por escribir, en la medida de lo posible, en medios con fuerza. Un escudo de protección que tuve, porque también me amenazaron de muerte 2 veces, fue escribir para El Financiero, tenía mi columna y aparte notas informativas. Y escribía también para una revista local, pero que era muy incisiva. Pero el escudo de protección no fue la revista, fue que era corresponsal del periódico El Financiero, que incluso circulaba aquí en Guadalajara, porque donde escribía, porque en la parte regional. Y nada más, ahora sí por último, para los estudiantes. Aquí estamos hablando del temor, ¿no? O de las agresiones a periodistas. Pero no es cierto todo. O sea, no todas las fuentes, como dijeron, las fuentes informativas, se corren riesgos. Hay unas más amables, donde ustedes pueden abordar y llegar, ¿verdad? Se puede ejercer, eso sí, háganlo estudiando y ganarse su credibilidad y trabajando en las investigaciones, no por trabajar en investigación, en cuestiones de economía, de agropecuarias, va a haber riesgos. Hay fuentes que no son riesgosas, hay otras fuentes que sí. Gracias. Gracias. Una última y ya las tomamos, por favor. ¿Hasta dónde el periodismo freelance independiente ayuda a la protección del grupo periodístico? Porque al final de cuentas, muchos de los periodistas independientes han buscado el posicionar su nombre y posicionarse también para poder ganar la remuneración económica. Porque hemos visto que esto, a final de cuentas, ha puesto en riesgo también mucho al gremio periodístico. ¿Quién empieza? Si quieres. Bueno, me voy a regresar un poquito lo de las herramientas tecnológicas. Bueno, es un tema para nosotros importante. Recientemente estuvo con nosotros Jorge Luis Sierra dándonos un taller en la redacción sobre ese tema. Tratamos de hacerlo de manera frecuente porque surgen cosas muy nuevas. Nos enseñó a encriptar la información, a encriptar los correos. Nos hablaba de que el Signal es como uno de los sistemas más como seguros para comunicarse. Hablábamos del tema del rastreo de las llamadas, porque de repente nos relajamos mucho o creemos que ya no estamos en riesgo y entonces hablamos todo por teléfono y eso tenemos que estarlo recordando siempre, que por teléfono, o sea, sí nos están escuchando. Y que es mejor, o sea, que, como dice Balbina, o sea, nunca bajar, o sea, en resumen, ¿verdad? No dijo así con esas, pero nunca bajar la guardia. Usamos también los navegadores anónimos. Cuando son temas delicados, pues no subirlos a la web, o sea, no mandarlos sino hacerlos como de manera física. En el tema de los contactos personales, no traerlos de manera evidente en nuestro teléfono, en el que usamos todos los días, pues. Que eso significa mamá, papá, o sea, no traer así los nombres de las personas más allegadas a nosotros. Bueno, son algunas de las cosas que hemos adoptado y que de pronto se nos olvidan y que tenemos que estar como recordando siempre. En el caso de cómo hemos enfocado los derechos humanos en el trabajo,
El hecho de haber sido haber pasado por todos estos episodios nos ha hecho desde la redacción, los mismos periodistas, exigir talleres a la empresa. Y constantemente están llegando talleres a la redacción a capacitarnos en torno de seguridad, en narrativa, en mejores prácticas del oficio, etcétera, etcétera. En el caso de cuando llega a suceder algo, la ayuda psicológica también la hemos ofrecido a periodistas. Lo malo es que no, o sea, como medio les damos esa opción, que el periódico puede apoyarlos con una terapia psiquiátrica o psicológica, pero difícilmente aceptan porque creemos que no lo necesitamos, que ese tema me parece muy importante. Y las demás se las dejo a mis compañeros. Nos quedan 2 minutitos. Nacho, Balbina. Bueno, pues complemento el asunto de las tecnologías, pues es muy importante estar al corriente en cuanto a las aplicaciones que sirven para comunicarse. Yo utilizo mucho Telegram, las llamadas de cuestiones que no sean familiares, siempre las hago por WhatsApp, llamadas WhatsApp, porque, bueno, hasta donde me dijo alguien ahí como que del gobierno, que prácticamente todo el círculo del gobierno, para las cosas que dicen, pues es por WhatsApp. Entonces, pues yo tomo ese indicador así como que tal vez sea un poco más difícil que te escuchen por ahí, ¿no? Pero pues es algo muy complejo, ¿no? El enfoque de derechos humanos al trabajo, pues yo creo que es algo que nos da la misma agenda diaria. O sea, la agenda actualmente en Veracruz, lo más fuerte, pues es todo el desastre financiero que dejó este exgobernador Javier Duarte, y por el otro lado las víctimas, ¿no? O sea, sí, no puedes, pensar en hacer periodismo en Veracruz en estos momentos si no te refieres al tema de derechos humanos. Entonces, alrededor de eso, pues sí se ha ido sentando un poco de escuela, de alguna forma u otra, de cómo abordar las víctimas, ¿no? Porque antes, pues, pasaba un homicidio, ¿no? Algo complicado por la situación de que había muchas violaciones a los derechos humanos en ese homicidio, y pues todos queríamos tomar la foto, ¿no? De ahí, de alguien llorando y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas como que han ido cambiando un poco a poco por lo mismo del reforzamiento de los colectivos, de estos grupos de personas vulneradas que han ido exigiendo sus derechos, y lo han hecho con las autoridades y lo han hecho con medios de comunicación. Entonces pues nosotros no nos ha quedado otra más que aprender, ¿no? Y quitar un poco los materiales morbosos, las fotos que en algún momento pues eran las que vendían, ¿no? O sea, cuidar un poco más las formas, y como se refiere Balbina, ¿no? Hacer las entrevistas en momentos que no sean adecuados, ¿no? Siempre cuidar que no se revictimice más a las personas. Pues no sé si tú quieres agregar algo más, Balbina. Balbina. Bueno, ya para cerrar, decirles nada más que sí, creo que el tema de la capacitación en seguridad digital es importante. Siempre que puedan, tómenlo. Es más, las universidades deberían establecer un tema de seguridad digital, no solo por periodismo, sino incluso por cuestión personal. Otra cosa es, con relación a la Fiscalía, sí, la Fiscalía no ha resuelto gran parte de los asesinatos de periodistas, pero la responsabilidad nuestra es seguirle exigiendo a la Fiscalía que haga su trabajo, a las fiscalías, porque ustedes deben estar muy al pendiente, porque en todos los estados ahora se van a crear unidades de investigación en casos de atentados contra periodistas y de protección. Entonces, infórmense ustedes dónde están, cómo operan, quiénes van a integrar esas unidades, y exijan que funcionen como debe ser, porque finalmente si les van a necesitar de ellas, pues tienen que funcionar. Y la otra cosa es, ¿qué está pasando con el periodismo en 2017? Yo en ese sentido diría, me parece que de pronto bajamos la guardia, ¿sí? Bajamos la guardia porque cuando entró este nuevo gobierno pensamos quizás que las cosas iban a cambiar con relación al gobierno anterior de Felipe Calderón, pero este año ha sido peor. Quizás eso pasó, pero también es cierto que la violencia se ha incrementado en muchas entidades. Los contextos de violencia se han incrementado y están en constante movimiento. Hay entidades donde antes no teníamos periodistas asesinados y hoy los hay, como es San Luis Potosí,
era una entidad que no aparecía en nuestras estadísticas, hoy es San Luis Potosí. Entonces la violencia se está moviendo constantemente y cuando la violencia se mueve es cuando más debemos estar alertas. Esa es otra cosa. ¿Y a dónde acudir? Bueno, ya decía hace rato que obviamente hay que denunciar, pero la otra cosa es que cuando los amenazan, sí hay que estar conscientes que es algo real y hay que analizar si es conveniente permanecer en el lugar o salir, ¿no? A veces salir o bajar el perfil en la información es una forma de poder proteger la vida. Ninguna nota vale una vida. Pues un aplauso a los panelistas, por favor. Vamos a firmar libros aquí afuera para darle permiso al panel siguiente. Una disculpa por el tiempo que nos tomamos. Ya les dimos sus constancias. Gracias a todos por venir.